Sí, A los años, bien, bien, está Américo, a saliendo. los años. Sí, a los años. Qué gusto saludarle, maestro. Igualmente, Américo, un gustazo. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Por favor, les pido un segundo para poder, no sé si previamente una consulta, colegas. Se ha enviado unas hojas de un simulacro con algunas preguntas justamente sobre la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. No sé si ya ustedes lo tienen ahí a la mano. Si no lo tuvieran, bueno, en el transcurso probablemente el profesor Rufo va a estar haciéndoles llegar, mientras me dan por favor un segundo para compartir la presentación que hemos programado para el día de hoy. Muy bien, por favor, antes de ir iniciando con esta actividad programada para el día de hoy, les pido algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Lo primero, somos pocos en esta aula virtual, por tanto, creo que podemos hacer un intercambio, una tarea bastante dinámica, ¿no? Participativa. Entonces, a los colegas Abel, Rufino, Américo, a la colega Amalia, iremos haciéndoles algunas preguntas para que nos vayan apoyando y ayudando a desarrollar la actividad programada. Por ahí de repente puede hacer que haya alguna duda. Por favor, las dudas de manera inmediata ustedes por el chat. Si no es por el chat, pueden ustedes aperturar vuestros micrófonos y hacer la consulta de manera inmediata. Las tenemos que ir absolviendo en el transcurrir de la actividad, porque a medida que más vayamos avanzando, va a ser un poco más complicado poder retornar para poder dar respuesta de repente ante alguna duda que podamos tener. Es necesario ir absolviendo estas nuestras interrogantes, porque es la forma de cómo también nos podamos apoyar. ¿Sí? Creo, colegas, que ya nos vamos un poco familiarizando entre todos para el trabajo estos que están desarrollándose y ustedes puedan lograr vuestros objetivos, vuestras metas. Miren, las actividades que hemos estado justamente escuchando antes de empezar con la actividad del día de hoy, a la maestra que estaba desarrollando la actividad del día miércoles, son cosas muy interesantes. Una vez más, recomendarles a ustedes algunos tips que siempre es bueno ir escuchando, porque nosotros somos maestros que ya tenemos unos años ya en este tipo de trabajos y también dentro de la labor educativa, ¿no? O sea, somos personas ya que un poco conocemos este tipo de actividades, y por ahí que las recomendaciones para ustedes siempre es ir un poco fijando los objetivos de manera paulatina, progresiva, de poco a poco, ¿sí? Y en cada actividad es bueno ir también conversando, dialogando, leyendo, averiguando, indagando, investigando, para que podamos encontrar las respuestas a nuestras múltiples inquietudes que tenemos. Pero el meollo del asunto acá se basa justamente en lo que está programado para el día de hoy, ¿sí? Entonces, me decía una de las colegas, en este caso la colega Amalia, escribía al chat y decía que aún no ha llegado las fichas que se habían enviado, que se han remitido. Esperamos que el colega Rufo lo pueda hacer en el transcurso de esta noche, pero de no ser así, probablemente lo va a hacer más luego. Mientras, sí lo hemos tratado. Sí, ya se compartió. Excelente. Excelente, maestro, excelente. Entonces, ya nos ha confirmado Rufo que ya les ha enviado. Ustedes pueden descargarlo, o caso contrario también pueden seguirme a través de las presentaciones que tenemos. Lo que hemos hecho es ir adaptando a estas presentaciones para poder
conversar, para poder dialogar y para poder ir resolviendo estas casuísticas que nos presentan las evaluaciones del Ministerio de Educación. Ojo, el 98% de las preguntas que vamos a ir resolviendo son preguntas que están dentro de los exámenes, de los diferentes exámenes que el Ministerio de Educación ha venido formulando. Eso es importante para poder ir absolviendo algunas dudas y algunos contenidos temáticos que están basados en estos exámenes que se plantea para este objetivo que es el nombramiento en este 2021. Bueno, ya dando inicio a nuestra actividad, vamos a hacer la lectura a esta pregunta, ¿sí?, a esta casuística que indica lo siguiente. Como parte de una sesión de aprendizaje, una docente planteó a los estudiantes de quinto grado la siguiente actividad. Y ahí ponen un cuadro, y en el cuadro indica que este rectángulo representa a los 3/4 de una unidad. ¿Cómo será esta unidad? Grafícala. Eso es lo que la maestra presenta a los estudiantes. Entonces, mientras los estudiantes realizan la actividad, la docente se acerca a un grupo y escucha el siguiente diálogo. Una estudiante, Rosa, dice: es muy fácil, hay que dividir el rectángulo en 4 partes iguales y sombrear solo 3 de esas partes. Elisa responde: no, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande porque este rectángulo es como 3 rectángulos pequeños y la unidad como 4. Juan dice: creo que Elisa tiene razón, la unidad debería ser más grande, pero la unidad tendría que ser 4 veces más grande que este rectángulo. Entonces ahí vemos que 3 niños hacen un diálogo. Y la pregunta dice: ¿quién de los 3 estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? Y nos dicen Rosa, Elisa o Juan. Entonces, probablemente muchos de nosotros podamos tener ya la respuesta para saber cuál de ellos, de estos muchachos, está evidenciando una adecuada comprensión. Algunos tal vez no lo sabemos, pero eso lo vamos a ir desarrollando para que ustedes vean cuál es la forma de ir resolviendo ese tipo de preguntas. Entonces, vamos a ir avanzando y viendo que nuestra reunión del día de hoy tiene que ver con estas subpruebas de conocimientos curriculares y pedagógicos. Sí, ya lo conversamos en la reunión anterior de hace un par de viernes, unos 2 viernes atrás, conversábamos y decíamos de que es importante que el maestro desarrolle un conocimiento pedagógico disciplinar de las diferentes áreas curriculares que encaminan nuestro currículo nacional. ¿No es cierto? Eso habíamos conversado, lo habíamos manifestado y habíamos dicho que esto es importante, ¿no? Por tanto, para esta noche está programado conversar acerca de este desarrollo de las competencias y las capacidades, básicamente ya en estas áreas curriculares. En lo que respecta a mi persona, vamos a ir conversando en función a 2 áreas curriculares que nos han dado esa responsabilidad. Entonces, tratando siempre de ver las casuísticas, de ver los contenidos temáticos que enmarcan estas áreas curriculares, estas casuísticas, y también el respaldo científico, pedagógico, que tiene estas casuísticas. En ese sentido, vamos a dar inicio hoy con lo que viene a ser nuestra área de comunicación. El área de comunicación, ustedes saben que es una de las áreas más bonitas que tenemos, ¿no? Y estamos a puertas de una fecha tan importante para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, algunos probablemente viendo la imagen ya están imaginando una serie de cosas. Entonces, vamos a ir pidiendo a ver que ustedes intervengan y me digan qué es lo que ustedes pueden apreciar en la imagen que se les está presentando. A ver, de manera voluntaria o les vamos llamando.
A ver, colega Amalia. Colega Américo. Bueno, el gráfico representa pues el día de la amistad que se hace bien el 14. Ujú. ¿Qué más podemos decir? A ver, Juliana. Mercedes. Buenas noches, profesor. En el gráfico representa lo que es el amor Ya. del sentimiento de dos personas, ¿no? Que se expresan a través de la imagen. Se puede eh, visualizar eso, ¿no? Que son una pareja, que se quieren mucho y Ajá, muy bien, muchas gracias. A ver, colega Rufino, ¿qué más podemos agregar a lo que ya mencionaron? ¿Podemos agregar algo más? Buenas noches, profesor. Sí, profesor. Buenas Sí, noches. adelante, lo escuchamos, Bien, Rufino, profe. adelante. Se puede observar, ¿no? De que el sentimiento, ¿no? Acerca del amor entre dos personas opuestas. Ajá, Nada más, profe. muy bien, muy bien. Pero entonces podemos decir, a ver, Ruth, podemos decir que hay comunicación en esta imagen. Ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar Rufino, apagamos nuestro micrófono, por favor. Gracias. de 5 textos por 5 preguntas. Rufino, por favor, apagamos nuestro micrófono. Ya, bien, profe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, lo que han manifestado los colegas es verdad. O sea, esta imagen nos va representando básicamente para nosotros lo que vendría a ser la comunicación, ¿no? Ahí podemos apreciar a esa pareja que lo han mencionado muy bien los colegas que han podido participar, y podemos ver que ahí existe una comunicación. Si bien es cierto, no existen palabras, pero la imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir de manera general, o sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que implica comunicarse, que es un proceso, dicen. La comunicación es un proceso de interacción social, ¿no? Un proceso de interacción social a través del cual un individuo va a transmitir a otro individuo sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus experiencias, ¿no? Y esa transmisión de esta información se da a través de un sistema de signos, ¿no? Y estos signos se dan, pues, esta transmisión de información se da de dos formas, ¿no? Hay un intercambio de una información objetiva y de una información subjetiva. La información objetiva está referido a la expresión de a la realidad tal cual es, ¿no? O sea, se refiere a expresarse a la realidad tal cual es. Aquí no hay, o hay una ausencia de prejuicios, de intereses personales, ¿no? Sino la información es tal como se puede apreciar. Muchas veces cuando se comunican, cuando estamos conversando con alguien, decimos, ¿no? Sé objetivo en lo que estás planteando, sé objetivo, o sea, básate en la realidad, decimos, ¿no? Y cuando hablamos de una información subjetiva, estamos hablando de los puntos de vista que cada una de las personas tenemos ante cierta situación, ¿no? Y en este sentido está influido por intereses y deseos. Recuerden ustedes que en este momento nosotros estamos pasando por una etapa bastante complicada, que es el mal del COVID, pero a su vez también estamos pasando por un momento de coyuntura nacional, que son las elecciones, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones se dan justamente este tipo de informaciones, ¿no? Informaciones objetivas e informaciones subjetivas. En el caso de las informaciones objetivas, se dan de situaciones que en la realidad están ocurriendo, ¿no?
Y las informaciones subjetivas son aquellas informaciones que se dan en base a lo que yo quiero que el resto se entere de acuerdo a mis intereses, ¿no? En el tema político esto es muy notorio cuando se da ese tipo de intercambio de información. Entonces, eso viene a ser en forma general lo que es la comunicación. Pero la comunicación nosotros tenemos que ver también a partir de lo que nuestra área, como área, lo pide, ¿no? Ahí podemos ver nosotros una imagen, ¿no? En el cual podemos, un par de imágenes en el cual podemos visualizar, pues, a dos personas en el primer cuadro, ¿no? Que están haciendo un diálogo, ¿no? Y en el segundo, también hay un grupo de personas, pero que están también dialogando, están comunicándose, utilizando diferentes formas, diferentes medios, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser o qué es lo que en realidad busca el área de comunicación? Tenemos que tener bien claro, colegas, este concepto, tenemos que manejar muy bien este concepto porque es un inicio para saber básicamente en qué terreno estamos pisando, ¿no? Miren, el área de comunicación, nosotros lo primero que se tiene que venir a nuestra cabeza es el tema de a quién está dirigido estas áreas curriculares. Y las áreas curriculares están dirigidas a los estudiantes, ¿no? Entonces, esta área de comunicación, tiene por finalidad que los estudiantes, todos los estudiantes, estamos hablando de los estudiantes de la educación básica regular, ojo, desarrollen, porque ese es el nivel al cual nosotros pertenecemos, ¿no? Estos estudiantes desarrollen competencias comunicativas, ¿sí? Ojo, estamos hablando de que desarrollen competencias comunicativas y que estas competencias comunicativas le permitan interactuar con otras personas. Pero en ese interactuar con otras personas, estamos hablando con personas no solamente de su edad, estamos hablando con personas que pueden ser menores, mayores, ¿no? También le permitan comprender y construir una realidad, representando el mundo de una forma real o también de forma imaginaria. Entonces, tenemos que tener en claro eso. O sea, esta área, si me permite a mí desarrollar competencias comunicativas, esas competencias comunicativas, esas que son mis habilidades comunicativas, tiene que permitirme a mí interrelacionarme con otras personas, ¿sí? Entonces, no solamente en un contexto determinado, sino en diferentes contextos. Por eso dice representando el mundo en forma real o imaginaria. Entonces, cuando hablamos de una forma real, primero, estamos hablando de cuestiones científicas, de cuestiones que responden a teorías, a conceptos, definiciones. Y si hablamos de cuestiones imaginarias, estamos hablando, por ejemplo, de cuentos, ¿no? de textos narrativos, ¿no? Que son parte también de una situación que tiene que ver con la oralidad. Por eso que todo este desarrollo de estas competencias comunicativas tiene que darse mediante el uso, ¿sí? El uso del lenguaje, ¿sí? Mediante el uso del lenguaje, que esta es una herramienta fundamental para formar a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del lenguaje nos permite tomar conciencia de sí mismos, ¿no? De nosotros mismos, y nos permite organizarnos y dar sentido a nuestras vivencias, a los saberes, ¿no? Entonces, un estudiante, cuando va a utilizar su lenguaje, de hecho que le va a permitir organizar y va a poder contar sus vivencias, vamos a poder recuperar sus saberes previos, ¿no? Entonces, estos aprendizajes que propicia el área de comunicación contribuyen pues a comprender el mundo, a tomar decisiones, y como lo dice literalmente en la conceptualización del área, es también para poder actuar de manera ética en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pero esta área, de todas maneras, va a responder a un enfoque. Recordemos nosotros que el enfoque del área inicialmente, cuando nosotros en un primer momento lo veíamos, era un enfoque comunicativo textual, ¿no?
Entonces, ahora solamente ya se ha englobado en un solo enfoque, que es un enfoque comunicativo. Este enfoque desarrolla estas competencias comunicativas a partir de los usos de la práctica social del lenguaje, ¿no? Y esta práctica social del lenguaje, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Dónde lo vamos a situar? Lo vamos a situar en los contextos socioculturales diversos que tenemos. Ahora, ¿por qué es comunicativo? ¿Por qué se dice que este enfoque es comunicativo? Es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje. ¿Para qué? Para podernos comunicar con otras personas. Al comunicarnos, en este caso, los estudiantes cuando se comunican, dice, comprenden y pueden producir estos textos orales y también los textos escritos, ¿no? Con diversos tipos de textos que podamos encontrar, con diversos formatos, con diversos discursos, ¿no? Y también teniendo en cuenta los propósitos, ¿sí? Ahora, también esto va a servir como soporte, los materiales impresos, audiovisuales, digitales, que van a permitir justamente podernos comunicar de manera óptima con otras personas. Entonces, ese manejo de este lenguaje es que hace que este enfoque sea comunicativo. Además, considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación, dice que no es una actividad que esté aislada, ¿no? ¿Sí? Sino es una actividad que se produce cuando las personas entre sí participan en la vida social y en la vida cultural. ¿Cómo yo me puedo comunicar si yo vivo aislado? ¿Con quién me comunico? ¿Conmigo mismo? No estoy desarrollando una práctica social. Entonces, lo que se quiere con este enfoque es justamente de que el desarrollo de la competencia comunicativa permita no solamente usar el lenguaje, no solamente usar los diferentes tipos de lenguaje, sino también que estos sean desarrollados en diversos contextos, ¿no? A través de esta práctica permanente, en la sociedad en la cual se desenvuelve el individuo. Ahora, enfatiza también este enfoque, el aspecto sociocultural, porque estos usos, esta práctica del lenguaje, se sitúa pues en contextos sociales y también en contextos culturales, ¿no? Los lenguajes orales escritos van a adoptar características propias en cada uno de los contextos. ¿Y qué es lo que van a desarrollar o van a generar en el individuo? La identidad. Y no solamente la identidad del individuo, sino también la identidad colectiva. He ahí la importancia de conocer por qué este enfoque es comunicativo. Entonces recuerden, 3 aspectos fundamentales. El enfoque responde, o el área de comunicación responde a este enfoque comunicativo porque permite utilizar el lenguaje a través de la práctica social y también teniendo en cuenta el aspecto sociocultural en el cual se desenvuelve el individuo. Miren qué importante, colegas, es tener en cuenta este enfoque comunicativo. ¿Por qué? Porque a través de este enfoque comunicativo, ¿sí?, el área de comunicación va a promovernos, va a facilitarnos que los estudiantes desarrollen, pues, competencias, ¿no? Sí, o sea, ya decimos competencias comunicativas, decimos, ¿no? Hablamos de competencias comunicativas. ¿Y cuáles vienen a ser esas competencias comunicativas? Bueno, es pues que se comunica oralmente, en este caso. Recuerden que tenemos 3 competencias, ¿sí?, que están direccionadas a lo que es este tema de la oralidad. Se comunica oralmente en su lengua materna, se comunica oralmente en castellano como segunda lengua, se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, dice, ¿no? Sí, así es lo que nos dice el currículo, ¿no es cierto? Y de la misma forma también pasa con el tema de la lectura como
como competencia comunicativa, ¿no? Dice, la competencia dice, ¿no?, que lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, en castellano como segunda lengua, y etcétera, ¿no? O sea, entonces, fíjense que todo esto está relacionado básicamente a lo que es el enfoque comunicativo. Lo mismo ocurre cuando se refiere al tema de la escritura, ¿no? Escribe diversos tipos de texto escrito en su lengua materna, ¿no? Entonces, el área contempla, pues, justamente la reflexión sobre el lenguaje a partir del uso que se da, ¿no? No solo como un medio para aprender, ¿no?, sino también para poder apreciar diversas manifestaciones, pues, que se encuentra en el tema literario, ¿no? Entonces, una vez que yo ya me doy cuenta, o estoy observando, ya estoy recapitulando un poco, estamos diciendo que hay un enfoque comunicativo, que a partir de este enfoque comunicativo nos indica que haciendo uso del lenguaje, desarrollando en prácticas sociales, enmarcándose en aspectos socioculturales, voy a desarrollar la oralidad, la lectura y la escritura. Entonces tendré que ir recordando lo que conversábamos en algún momento y decíamos justamente acerca de las habilidades, ¿no? Entonces, antes, un previo que no debemos obviar y olvidar es que estas competencias no son aisladas, no se trabaja de manera aislada, muy por el contrario, todos están concatenados y tienen una relación directa, ¿no? Entonces, esa unidad es porque nosotros tenemos que entender que existen, pues, las habilidades comunicativas, ¿no? La semana que nos tocó, aunque ya habíamos conversado un poco acerca de este tema, decíamos, pues, que las habilidades comunicativas son 4: el escuchar, el hablar, ¿no?, el leer y el escribir, ¿sí? Entonces, es importante escuchar, porque a partir de escuchar yo voy a poder hablar. Decíamos la semana pasada, decíamos la semana anterior, decíamos de que el estudiante, para que pueda hablar correctamente, primero tiene que escuchar correctamente, y para que pueda escribir correctamente, también tiene que basarse en forma permanente en el tema de la lectura. Ahora, escuchar y leer, si ustedes se dan cuenta, están ahí señalados con un mismo color, ¿no? Le hemos puesto un color amarillo para lo que es escuchar y leer, y para lo que es hablar y escribir, también con un mismo color. Entonces decimos, ¿y cómo puede estar relacionado a escuchar con leer y hablar con escribir? ¿Por qué hay esta relación que nos han puesto ahí como habilidades comunicativas? Entonces nosotros podemos ver que cuando yo escucho, yo voy a comprender. Cuando yo hablo, voy a expresar. Ojo, alguien habla, expresa. Y cuando alguien habla, otro escucha. Y al escuchar, comprende lo que está hablando el individuo. Lo mismo pasa con el tema de la lectura y la escritura. Pero fíjense que cuando yo escucho y hablo, estoy desarrollando o me estoy refiriendo a un tema de lengua oral, o sea, un lenguaje que está relacionado a la oralidad. Cuando alguien habla, el otro escucha. Cuando alguien habla, está expresando. Y cuando alguien escucha, está comprendiendo, ¿sí? Entonces la relación es por el tema de la oralidad. ¿Y por qué leer tiene una relación con la comprensión? Porque ambos, leer y escribir, están relacionados a lo que es el lenguaje escrito, a la lengua escrita. Si yo escribo algo, por ejemplo, yo escribo una carta, ¿sí? Estoy expresando en la carta mi sentir, mi pensar, mis intereses, mis interrogantes, ¿no?, mis necesidades. Yo puedo estar escribiendo en una carta. Entonces, el destinatario
al recibir esa carta lo que va a hacer es leer y comprender mi estado de ánimo en función a lo que yo estoy escribiendo. Entonces, el estudiante tiene que tener bien claro esto y nosotros tenemos que manejar también esto para poder desarrollar adecuadamente esas habilidades comunicativas. Entonces, si ustedes ven acá, en este PPT, en esta diapositiva, nosotros podemos darnos cuenta por qué decimos de que el área de comunicación, en este caso, de las competencias, por qué están relacionadas, entrelazadas en sí, ¿no? Entonces, ¿y por qué el escuchar y el hablar? Recordarán ustedes que hace unos 5, 6 años atrás, más o menos, no se hablaba pues de un tema de solamente de la oralidad como una cuestión sola, ¿no? Sino se hablaba de la comprensión oral y de la expresión oral, y se hablaba de la lectura, ¿no? De comprensión de textos y de la producción de textos, o sea, se hablaba de 4 competencias. Pero estas han sido unificadas, el escuchar y el hablar, en una sola competencia, que en este caso viene a ser la competencia de la oralidad. Entonces, ¿es importante y es necesario conocer la competencia de la oralidad? Sí es necesario, a pesar de que hemos estado revisando bastante los exámenes, y en los exámenes hay casi un promedio por examen, hay un promedio de 4 a 5 preguntas que responden justamente a lo que es el tema de la oralidad, ¿no? En algunos casos hemos visto que hay un poquito más, en otros, inclusive en otros años, hemos visto que hay un poco menos de preguntas relacionadas justamente a esta competencia. Entonces, ahí en esta imagen que se les presenta, nosotros podemos observar a 2 estudiantes, ¿no? Ahí hay 2 personas que están haciendo un diálogo, ¿no? Entonces, a partir de esta imagen, podemos nosotros un poquito desagregar esta competencia, en este caso el tema de la competencia de la oralidad, y lo que vamos a hacer es ir haciendo una definición, ¿no? de esta competencia. ¿Y cómo lo define, en este caso, el Ministerio de Educación a la competencia de la oralidad? Previamente, quiero hacer una manifestación y quiero que esto lo tengan en cuenta, colegas. Miren, nosotros cuando observamos y cuando vemos ese tipo de información, generalmente nosotros tenemos nuestros propios puntos de vista ante una situación, ¿no? Decimos, como yo lo manifestaba hace un rato, ¿no? Decía, mira, para mí son 4 habilidades comunicativas, ¿no? Son 4 competencias comunicativas: el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Perfecto. Pero eso es para mí. Ojo, eso es para mí. Y a mí no me van a evaluar mi información subjetiva, o sea, lo que yo pienso. Lo que me van a evaluar es la información objetiva. Y la información objetiva es la información que reza en los diversos textos que están direccionados desde el Ministerio de Educación. Entonces yo me tengo que basar en función a lo que tengo, en este caso a mi currículo, en este caso a mi programa de mi nivel, ¿no? Tengo que yo basarme para poder responder a las preguntas que pueda haber en el examen, no a lo que yo pienso. Individualmente yo puedo tener mi propia forma de pensar, mi propia forma de ver, de cómo está la situación de esta área, o cómo se puede manejar, ¿no? Ya más adelante, cuando veamos algunos otros temas, yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, una perspectiva personal, pero la idea de la perspectiva no es lo que me van a evaluar. Lo que me van a evaluar son informaciones objetivas. En este caso, por eso dice que esta competencia se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores con la idea de expresarse y de comprender ideas y emociones. Esta interacción que nosotros podemos ver supone un proceso activo de construcción de sentido de los diversos tipos de textos orales. Textos orales, o sea, hay tipos de textos orales.
Probablemente sí los hay, y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Ahora, estos textos orales, ¿cómo lo vamos a encontrar? Tanto de forma presencial como también de manera virtual, ¿no? Entonces, en este tipo de suposición, ¿no?, de este proceso de construcción de un sentido de los diversos tipos de textos orales, el estudiante debe participar de forma alterna, ¿no? O sea, puedes hacer como a la vez tú de hablante o también como de oyente, ¿sí? Ese es el intercambio que debe existir. Esta competencia también, colegas, se asume como una práctica social en la que el estudiante va a tener que interactuar con los distintos individuos, en diferentes espacios, comunidades, en este caso, ¿no? Y al hacerlo, va a tener la posibilidad de utilizar el lenguaje oral en este caso, de manera creativa y de manera responsable, ¿no? Entonces dice que va a considerar esa repercusión de lo que va a expresar o de lo que va a escuchar, ¿no? Tiene que ser consciente de eso. Y ante ello, tiene que poner una posición crítica frente a los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Entonces, la comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. Y en síntesis, ¿en qué consiste esta competencia, ¿no? Consiste en que el estudiante tiene que comprender a partir de una escucha activa los diversos tipos de texto que se dan y la complejidad que se da en las variadas situaciones comunicativas, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, un propósito esencial de la comunicación oral es que desde nuestra escuela, los docentes tenemos que formar a los estudiantes como hablantes y oyentes, que sean capaces ellos de escuchar y de expresar lo que piensan y sienten. ¿Sí? Entonces, por eso es que en este tipo de evaluaciones, lo que hacen es más o menos relacionar nuestro trabajo que hacemos, ¿no?, y ver de qué forma nosotros podemos ver esa práctica de aula, reflexionando sobre ellos y pensando de qué forma nosotros estamos haciendo que el estudiante pueda expresar o comprender lo que escucha y poder expresar también lo que está sintiendo. Muy bien. Entonces, veamos ahora de esta competencia de la oralidad, veamos ahora cuáles vienen a ser sus capacidades. Esto de las capacidades, si es que pueden tomar nota, sería importante porque hemos visto que en las preguntas que están que han sido elaboradas por el ministerio, justamente hacen una referencia a estas capacidades, ¿no? Y cómo nosotros los maestros vamos trabajando o vamos entendiendo la forma de cómo estas capacidades se van desarrollando en el día a día en nuestros estudiantes. La capacidad que nos dice que el estudiante obtiene información oral del texto, ¿sí? O sea, obtiene una información de un texto oral, es cuando el estudiante, ojo, el estudiante recupera y extrae información explícita, ¿sí? ¿Qué cosa es una información explícita? La información explícita es aquello que está dicho o está especificado de forma clara, de forma detallada, en el momento que nosotros estamos hablando. Ahora, curiosamente, he escuchado mucho y se dice bastante esto, las personas han aprendido a decir lo siguiente, ¿no? Oye, ¿y qué fue? Me ha dicho así, literal me ha dicho, así dicen, ¿no? Literal me ha dicho tal situación.
eso que está indicando esta persona, este individuo literal, está refiriéndose a esa información explícita, ¿sí? Porque está así dado de manera clara, de manera detallada, tal y como se ha dicho. Entonces, cuando yo digo obtiene información del texto oral, estoy diciendo que el estudiante va a recuperar, va a extraer información tal y como está dicho, o sea, información explícita. No se olviden. Otra capacidad. La capacidad infiere e interpreta información del texto oral. ¿A qué se refiere ese infiere e interpreta información del texto oral? Es cuando el estudiante va a construir el sentido del texto, ojo, va a construir el sentido, el significado del texto a partir de relacionar información explícita o implícita. ¿Sí? Ya dijimos que es explícita, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es implícito? Es algo que está incluido en otra cosa sin que ésta sea expresada o sea manifestada de manera directa. Si lo queremos decir, ese término es el antónimo de lo explícito. O sea, si lo explícito es en forma clara, lo implícito podemos decir que es algo así como maquillado, ¿no? Es lo que decimos cuando hablamos, pues. Si en una parte decimos cuando es explícito, decimos, oye, literal me ha hecho lo siguiente, en implícito, esto es lo que me ha querido decir, ¿no? Esto es lo que me ha querido decir. Eso es cuando nosotros hablamos de una información implícita. ¿Y esto para qué? Para deducir una nueva información o también para completar los vacíos del texto oral. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿a qué nos ayuda, no? Nos ayuda inclusive a desarrollar la criticidad en el estudiante. Porque a partir de estas inferencias, el estudiante puede interpretar el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales, los gestos, el uso estético del lenguaje, etcétera, ¿no? Es lo que está ya relacionado en su contexto sociocultural del estudiante, ¿no? Pero esta parte sí es importante porque recuerden, ojo, ojito, cada examen desde que han empezado a tomarlos del ministerio solamente están referidos a cuestiones literales y a cuestiones inferenciales, ¿sí? Entonces es importante eso, colegas. Entonces ya, si lo primero me dice que obtiene información, lo segundo es que esa información, ¿cómo yo lo voy a interpretar o cómo yo lo voy a inferir? ¿En base a qué? Relacionado a si es explícito o es implícito. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir con estas capacidades y vamos a ver la otra capacidad que está referido a el adecuar, el organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y de forma cohesionada. ¿Y cómo es esta capacidad? Esta capacidad es cuando el estudiante, ojo, el estudiante va en el, puede estar así dicho, ¿no? O sea, por eso tenemos que tener claro a qué se refiere estas capacidades. Es cuando el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito. Cuando se adapta al destinatario, ¿no? Y según las características del tipo de texto. Entonces, expresa también esta capacidad, las ideas en torno, o sea, el estudiante va a expresar las ideas en torno a un tema de forma lógica. Los va a relacionar mediante diversos recursos cohesivos. Recuerden esta palabrita, recursos cohesivos. ¿Qué cosa es un recurso cohesivo? ¿A qué se refiere el recurso cohesivo?
A ver, para tomar un poco de aire, vamos a ver uno de los colegas. A ver, ¿quién me puede decir qué cosa es un recurso cohesivo? ¿Qué idea tenemos de lo que es un recurso cohesivo? A ver si me ayudan, por favor. A ver, vamos a volver a molestar a ver a Juliana, colega, a ver. ¿Qué es un recurso cohesivo? ¿Alguna vez has escuchado hablar de esa palabrita recurso cohesivo? Nuevamente molestaremos entonces a la colega Amalia. ¿Habremos escuchado qué es un recurso cohesivo? Ya no se preocupen, yo les doy la respuesta. Los recursos cohesivos son una serie de elementos, ¿sí?, de carácter gramatical, de carácter lexical, y la función que tienen es la de unificar las distintas premisas que compone un texto. Dicho en cristiano, su objetivo es para darle coherencia al discurso para permitir mejor su comprensión. O sea, es como si fuera un enlace, como si fuera una unión. ¿De acuerdo? El recurso cohesivo entonces como si fuera un enlace. Por ejemplo, más, pero, sino, sin embargo, aunque, excepto, antes, salvo, no obstante, por lo demás, ¿ah? Y suena como si fueran conectores, y efectivamente los conectores forman parte de estos recursos conectivos que son los recursos cohesivos, ¿no? Cuando yo digo esto es decir, o sea, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo estos? Estos construyen el sentido de distintos tipos de texto. ¿De acuerdo? Entonces, estos recursos cohesivos nos sirven para darle coherencia al discurso y nos permitan mejorar la comprensión de quien nos está escuchando. ¿Sí? Espero que estemos tomando nota, y si tenemos alguna duda, como ya dijimos, no se olviden de escribir al chat para poder ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Muy bien. ¿Tenemos otra capacidad? Sí, tenemos otra capacidad. Esta otra capacidad está referida a los recursos no verbales, al uso de los recursos no verbales y paraverbales, y le agregan de forma estratégica. Ahora, eso sí, ustedes ahí también, otra vez les pido para tomar un poco de agua. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, nuevamente le molestaremos a ver a Américo, que él está atento seguramente. ¿Qué cosa es un recurso no verbal y un recurso paraverbal, Américo? ¿Recuerdas? A ver, ya me estoy preocupando. Creo que me he quedado solo en la sala. Creo que no hay nadie. Estoy viendo acá 1, 2, 3. Uy, estoy viendo a varios, pero parece que no están en la sala. Entonces, como esto va a estar grabado, quedará grabado que estuve preguntando y nadie me respondió. Así que yo solo me iré respondiendo para ir avanzando con ese tema. A ver, ¿qué son esta capacidad? ¿A qué hace referencia? Esta capacidad hace referencia a cuando el estudiante va a emplear diversos recursos, ¿no? En este caso, los recursos no verbales son los que usamos en una comunicación no verbal, son los elementos visuales, en este caso los iconos, ¿no? Son las formas, los colores, las imágenes, esos son los recursos no verbales, ¿no? Por ejemplo, los emoticones vienen a ser recursos no verbales.
no necesitas hablar nada, le pones un corazoncito y ya sabes a qué se refiere, ¿no? Entonces, la primera imagen que presentamos en esta sesión es justamente un recurso no verbal, ¿no? Y la comunicación no verbal es un componente de la totalidad ya de todo este sistema de comunicación, ¿no? Pero también como parte de este recurso no verbal están también los gestos, los movimientos corporales también forman parte de estos recursos no verbales, ¿no? Y los recursos paraverbales, ¿qué vendrían a ser? Los recursos paraverbales ya son todos los gestos, ya todas las posturas, las miradas, los tonos de voz, quiere decir aquellos que son un lenguaje suplementario al de las palabras, ¿no? Con lo que informamos, ¿no? El tono de voz, por ejemplo, es un recurso paraverbal, ¿no? Las funciones de estos recursos paraverbales, por ejemplo, está en el de motivar al receptor, permite que el otro procese mejor la información, ¿no? Y señala también un proceso comunicativo defectuoso. En este caso, por ejemplo, ustedes me hacen una comunicación paraverbal porque cuando el silencio es muy prolongado y no encuentro respuesta, no hay una comunicación ahí directa, ¿no? Ahora, también estas funciones paraverbales también permiten manifestar de mejor forma los sentimientos, las emociones, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando hablan mueven mucho las manos, gesticulan, ¿no? Entonces esa gesticulación, esa risa, ¿no? A veces uno cuando va entablando un diálogo con los niños, a veces nos dicen que nuestra voz, el tono que utilizamos para con los estudiantes, tiene que ser el adecuado, ¿no? Inclusive cuando hay una situación de conflicto, nuestra intervención tiene que ser calculando el tono de voz que nosotros vamos a utilizar. Eso vendría a ser los recursos no verbales y los recursos paraverbales, ¿no? ¿Los paraverbales es el ruido, los sonidos? Sí, efectivamente. Sí, también tiene que ver con los ruidos, con lo que es esta forma de comunicación o de recurso paraverbal, ¿no? Ahora, otra capacidad es también la interacción estratégica que se tiene con distintos interlocutores. El estudiante, en este caso, va a intercambiar los roles, ¿no? En unos de hablante y en otros de oyente. Este intercambio puede ser alternado, puede ser dinámico, ¿no? Pero tiene que ser participando de forma pertinente, de forma oportuna y relevante, pero, ojo, todo con la intención de lograr un propósito comunicativo. Entonces, fíjense que estas capacidades hasta acá que estamos viendo tienen que tener cohesión, tienen que estar unidas, tienen que trabajarse de forma permanente. Y también la última capacidad es la capacidad de reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto, en este caso el texto oral, ¿no? Los procesos de reflexión, los procesos de evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancia de los textos orales en los que participa, ¿no? Tiene que mantener esa distancia, ¿no? Para ello, compara, contrasta los aspectos formales y de contenido con su propia experiencia. Entonces, esta reflexión, esta evaluación le ayuda para ir mejorando en las siguientes veces en la forma como se va a ir comunicando, ¿no? Entonces, tiene que emitir una opinión personal sobre estos aspectos formales, sobre el contenido, sobre las intenciones de los interlocutores en los que interactúa, en este caso, el estudiante, ¿no? También, ojo, tiene que estar relacionado también en el aspecto sociocultural también, ¿no? Muy bien. Ahora, de manera rápida nomás, ojo, de manera rápida, vamos a apreciar los estándares de aprendizaje, ¿ya? Porque es importante también tener en consideración y conocer estos estándares de aprendizaje, ¿no?
En este caso, tenemos ahí 3 estándares de aprendizaje que responden a los ciclos tercero, cuarto y quinto, de arriba para abajo, ¿no? Estos son los estándares de aprendizaje y cuestiones muy puntuales con respecto a estos estándares de aprendizaje. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante echarle una mirada a los estándares de aprendizaje? Porque según el ciclo de aprendizaje en el cual se va a ubicar mi estudiante, o también en la pregunta que a mí me van a formular, yo más o menos me tengo que ir dando cuenta a dónde es lo que quieren, sea en el tema evaluativo, sea en el tema de repente de práctica, de una actividad, de una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Puede ser netamente de repente en un proceso mismo, o puede ser en la parte ya, como dije, de la parte evaluativa, de la parte motivacional, o de la gestión misma del aprendizaje. Entonces yo tengo que más o menos ubicarme para ver de qué forma yo puedo trabajar en función a la edad de mi estudiante. Por eso el estándar de aprendizaje cobra importancia, ¿no? Y fíjense, le hemos tratado de ubicar, más o menos para que ustedes se den cuenta, colegas, le hemos tratado de ubicar de esta forma para que ustedes puedan apreciar estos dos, básicamente en el tercer y el cuarto ciclo, estos dos estándares, ¿no? Y en el caso de los 3, por ejemplo, ¿en qué encontramos la similitud? La similitud encontramos en la parte inicial del estándar de aprendizaje. Se comunica oralmente, indica. ¿Por qué? Porque este proceso cognitivo, esta competencia, este aprendizaje, se va a repetir en cada uno de los estándares de aprendizaje a partir de los más pequeños hasta los estudiantes que están en educación secundaria. Todos se van a comunicar oralmente, ¿sí? ¿Y de qué forma se van a comunicar oralmente? Mediante diversos tipos de texto. Fíjense que esta primera parte, en los 3 estándares se repite. Pero ¿qué más te dice? En el caso de los estudiantes pequeñitos, de los pequeños, dice, identifica información explícita, infiere e interpreta hechos y temas. En el caso de los estudiantes de tercer y cuarto grado, le agregan a esa identificación de la información explícita que ya indicamos a qué se refiere, le agregan, infiere e interpreta hechos, pero le agregan algo más, temas y propósito. O sea, le agregan la palabra propósito. Ahora, en los pequeños, dice, desarrolla sus ideas. En el caso ya de los mayorcitos, en este caso de tercer y cuarto grado, ya no solamente va a desarrollar, sino va a organizar sus ideas. ¿En base a qué? A un tema. Ahora, en el caso de los pequeños, dice, utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. En los niños mayores, dice, relaciona mediante el uso de algunos conectores y referentes. Entonces, miren, más o menos para no hacerlo muy teórico esta parte, lo que yo quiero que nos demos cuenta es cómo este estándar de aprendizaje forma la figura de una escalera, es más o menos lo que explicábamos en la sesión anterior, les decía, ¿no? Es como una escalera, vamos peldaño por peldaño, vamos avanzando. Cuando yo ascienda a un siguiente peldaño, yo en un nivel hacia el piso, voy a estar en un nivel superior. Al siguiente peldaño estaré encima y así sucesivamente. Pero a cada exigencia va a ser mayor. Cuando ustedes, por ejemplo, suben una cuesta, ¿sí? Suben una cuesta, al principio van a caminar muy rápido, van a intentar llegar más rápido, pero a medida que van subiendo, esto se va volviendo un poco más tedioso, más cansado, más agotador, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia a mayor altura es mucho más exigente. Entonces, de esa forma es como funcionan
estos estándares de aprendizaje. Entonces, ahí la importancia, colegas, que nosotros tenemos para poder hacer un análisis de lo que vienen a ser los estándares de aprendizaje. Y en cada uno ustedes van a poder ver que le hemos ido poniendo de colores, ¿no? Como por ejemplo, desarrolla, reflexiona, expresa, participa, responde. ¿Por qué? Porque estos son procesos cognitivos que los estudiantes van a ir desarrollando a medida que va avanzando, bueno, pues el nivel o la edad del estudiante y el nivel en el cual se va a encontrar y en el ciclo en el cual también se va a ir ubicando nuestros estudiantes. Visto toda esta parte, un poco tediosa, es verdad, es un poquito fastidioso es ver la parte teórica, pero muy necesaria, vamos a ver en una síntesis, en este cuadro, ¿sí?, cómo es este tema de lo que es el área de comunicación, ¿no? Ya dijimos que esta área de comunicación se va a sustentar en un enfoque, ¿no? En un enfoque comunicativo, que va a partir de la utilidad o del uso que nosotros hacemos del lenguaje, por eso es comunicativo. Y este enfoque nos indica que es un enfoque comunicativo porque no es una actividad aislada, no es aislado. ¿Qué desarrolla? Desarrolla competencias comunicativas a partir del uso y las prácticas sociales que tenemos del lenguaje. Como toda área, colegas, va a ir respondiendo a una serie de procesos pedagógicos, ¿sí? O sea, para yo desarrollar en el estudiante este enfoque o estas competencias comunicativas, yo voy a hacer uso en mis experiencias de aprendizaje de los procesos pedagógicos, que vienen a ser actividades que desarrollamos los maestros de manera intencional. El maestro lo desarrolla de manera intencional con la finalidad de mediar el aprendizaje de los estudiantes. O sea, yo aplico un tipo de motivación a mi estudiante con la finalidad de que él muestre interés y predisposición para su aprendizaje. Ahora, yo tengo que, ya eso ustedes probablemente ya lo han conversado, tengo que saber que voy a desarrollar una motivación más que extrínseca, intrínseca, ¿no?, en mi estudiante. Igual, yo tengo que mediar el aprendizaje de mis estudiantes cuando yo voy a desarrollar el propósito, ¿no?, para qué cosa los estudiantes van a desarrollar la experiencia de aprendizaje. Tengo que aprovechar sus saberes previos, tengo que crear en ellos un conflicto cognitivo, tengo que problematizarlos, tengo que hacer una gestión, un acompañamiento de sus aprendizajes, ¿no?, a través de una retroalimentación, un acompañamiento permanente, y también tengo que evaluarlos. Pero estas áreas, si bien es cierto, responden a procesos pedagógicos que contribuyen a desarrollar estas competencias, en este caso, competencias comunicativas, también es importante seguir unos pasos, una secuencia de actividades de enseñanza, ojo, de enseñanza, que van a responder a un enfoque de cualquier área curricular. Ojo, cada área tiene sus propios procesos didácticos y estos se van a evidenciar cuando nosotros desarrollamos la sesión. En este caso, como tenemos 3 competencias, ¿sí?, la competencia de comunicación oral, la escritura, la lectura, la parte que nosotros lo vemos en esta diapositiva, que está enmarcado en un espacio blanco, nosotros estamos viendo eso es lo que les decía, ¿no? Inicialmente, mi perspectiva personal, por ejemplo, es de que estos no son procesos didácticos, sino son momentos.
Pero eso a mí no me, eso es mi posición, es la posición que tiene José Luis Morachimo acerca de estos procesos didácticos, que para mí son momentos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, oye, antes, mira, antes se hacía esto, ahora se hace así, y mira, mañana se va a hacer así, estoy hablando de un antes, de un durante y de un después, ¿no? De un pasado, un presente y un futuro, y eso para mí son momentos. Pero eso es lo que yo pienso, no es lo que está determinado como una conceptualización que se refiere a este manejo de esta secuencia de actividades que lo da el Ministerio de Educación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ser respetuosos y decir, mira, pues, en el tema de la oralidad hay un proceso didáctico que se da de esta forma, ¿no? Hay 3 pasos. Es un antes, un durante y hay un después. ¿Sí? Hay un antes, un durante y un después. ¿De qué? Del discurso. Del discurso, o sea, de la comunicación, de la oralidad. ¿De acuerdo? Del texto oral, como nosotros querramos llamarle. Muy bien. Entonces, dicho esto, veamos quiénes intervienen, ¿sí? ¿Qué elementos intervienen dentro de un proceso de comunicación? Uy, profesor, eso lo hemos hecho pues en la primaria, en la secundaria, esto ya lo dominamos al dedillo. Efectivamente, eso es muy cierto, ¿sí? Por eso es que lo vamos a hacer como casi corriendo, para ver estos elementos, ¿sí?, que se desarrollan dentro de un proceso de comunicación. Es decir, cómo funciona la comunicación humana, ¿no? Es el ABC de la comunicación, es las reglas básicas, para poder conversar, dialogar, para no caer en ese monólogo, en ese hablar, ¿no?, sino también es para que te escuchen, para que escuches, ¿no?, para esa real comunicación entre las personas. Hay que tener presente estos elementos. El primer elemento es el emisor. Somos, o sea, nosotros, el que habla es el emisor. En este caso yo estoy siendo el emisor y ustedes están siendo en este momento los receptores. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy hablando y ustedes son los que están recibiendo la información, ¿sí? O sea, el receptor es la persona, las personas que van a recibir o los que queremos que reciban la información que estamos dando. Ahora, este receptor en un momento se va a convertir en emisor, ¿sí? Ahora, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, tiene que tener habilidades de comunicación. Hay que manejar algunas habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento sobre qué se va a dialogar, se va a conversar, el sistema social, la cultura, ¿no? Entonces, cuando el receptor se convierte en emisor, se voltean los papeles y el receptor, o el emisor que era en un principio, se va a convertir ahora en receptor. Y para que se dé este proceso de comunicación, es necesario entender que todo esto se da dentro de una situación, dentro de un escenario, un contexto, un lugar determinado, ¿no? Y cuando hay esta comunicación, lo que se hace es enviar mensajes. ¿Qué es ese mensaje que estamos enviando? Es la información. Por un lado es la información que se envía y la información que se recibe. Y cuando se cambian estos roles, también se convierte en una información enviada y en una información recibida. Para que se dé esto, necesitamos ciertos códigos. Necesitamos esas señas, esos recursos que hemos dicho, recursos paraverbales, recursos no verbales, ¿no? Necesitamos esas señas, esos signos, esas palabras. Y para que se dé de una forma más exacta, necesitamos los canales, ¿no? O sea, es el medio por el cual se va a enviar el mensaje. Porque recuerden que la comunicación oral ya no es face to face, sino ahora ya no es cara a cara, ahora también ya es a través de un dispositivo electrónico
a través de un televisor, a través de la computadora. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo uso de una plataforma virtual, es a través de algunos están utilizando probablemente el celular, ¿no? Otros estarán en sus computadoras, en su PC, otros en su laptop. O sea, esos vienen a ser los canales, ¿no?, de comunicación, ¿sí? Muy bien, entonces, viendo estos elementos, vamos a ver qué ocurre. ¿Alguien está queriendo intervenir, colegas? Si es así, por favor, no se preocupen, pueden hacer nomás sus preguntas, sus interrogantes. De repente estamos hablando muy rápido, muy despacio. Hagamos nomás nuestras interrogantes, ¿sí? Ahí se ha dado, inicia un momento de lluvia bastante fuerte, así que ese es un sonidito por ahí que de repente puede estar filtrándose. Y si fuera así, por favor, les pido que me indiquen también para pedir a San Pedro que deje de mandar la lluvia. Entonces, veamos, ¿qué ocurre cuando nos comunicamos? Este es un cuadro muy interesante, que es importante que lo podamos ver, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos comunicamos? Cuando nos comunicamos, el emisor, en este caso el que envía la información, piensa y dice, ¿no? Yo lo que quiero decir es esto. Eso lo que tú quieres decir, representa un 100%. Ojo, lo que quieres decir representa un 100%. Pero lo que piensas decir ya no es un 100%, sino ya es un 90%. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a suponer, a ver, mi suegra se aparece y se ha hecho hacer un peinado COVID se ha mandado a hacer, ¿no? Y con ese mi peinado COVID, ¿y yo qué le diría? Lo que quiero decirle es que feo se ve su corte, pero le podré decir, entonces lo que pienso decir ya no va a ser lo que quiero decirle, ¿no? Va a ser ya, no, mejor no le digo así, le diré de otra forma, ¿no? Ese decir de otra forma ya no es el 100% de lo que yo quiero decir, sino ya responde a ser un 90% lo que pienso decir. Y cuando dije, es solamente un 80%, ¿no? Lo que supe decir. Uy, su peinado, suegra, está bien, ¿no? Y lo que dije, de lo que yo pensaba decir, solamente representa el 70%. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir, colegas? Lo que estoy queriendo transmitir a ustedes es que en una comunicación, para que haya una comunicación efectiva, ¿sí?, es de que el receptor, lo que va a pasar es que cuando tú le has dicho, más o menos eso, lo que ha oído es un 60%. Hoy creo que me he hecho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha escuchado ya se convierte en un 50%. Y lo que ha entendido el receptor se convierte en un 40%. Creo que me ha dicho que mi pelo está feo, mi cabello no está bien, creo. Y lo que admite, ¿no?, es el 30%. No, mi cabello sí está bien, ¿no? Y lo que incorpora ya como parte ya de sí mismo, viene a constituir el 20%. Y lo que luego va a repetir, va a decir, oye, le dirá pues a la esposa, le dirá, oye, tu marido me ha hecho así, ¿no? Ya, inclusive, como nos decimos con yapa, y no es lo que yo quise decir. Fíjense cómo el porcentaje de la comunicación a veces suele ser engañosa, ¿no? Entonces, para que exista, bueno, esto es solamente como una forma de darnos cuenta de que si no hay una buena recepción de lo que se quiere decir, primero, no hay una buena expresión de lo que se quiere decir, probablemente no va a haber una buena recepción de quien está actuando en este caso de receptor, ¿no? Ahora, ¿cómo me comunico mejor? ¿Cómo nos comunicamos mejor? El individuo se comunica mejor a través de las palabras. Las palabras van a constituir, colegas, un 7%, ¿no? De lo que, o sea, es una mínima parte de lo que quieres decir, ¿no? Ahora, tu carisma, ¿no?, tu forma de ser, esa luz que irradia de repente tu presencia,
va a constituir un 38%, ¿no? Y el porcentaje mayor van a ser los gestos. Entonces, fíjense, en una comunicación, los gestos son muy importantes. Se dice, por ejemplo, que el maestro, cuando va a hacer la retroalimentación o cuando va a hacer el acompañamiento de los estudiantes en los trabajos, si yo veo a un estudiante, y esto lo veremos ya en algún momento, colegas, si es que Dios quiere, en las últimas sesiones que podamos participar, cuando se preparen ustedes para la clase demostrativa, el maestro, si nota algo en un niño, en un pequeño, por decir, de primer grado, jamás el profesor cuando se acerca a su mesa debe hablar con el niño de pie y el niño sentado. Lo que el maestro tiene que hacer es ponerse de cuclillas al nivel del estudiante. Ese gesto que ha hecho el estudiante y de mirarlo con una cara que irradie esta tranquilidad, esta paz para el estudiante, es sumamente provechoso para lo que el estudiante está queriendo escuchar o lo que está queriendo aprender, ¿no? Entonces, eso es muy importante, colegas, en un tema de la comunicación y en este caso haciendo pues un poco a lo que nosotros estábamos ya viendo anteriormente en lo que es los recursos paraverbales, los recursos no verbales, ¿no? Con los estudiantes. Ahora, esto también es importante que lo tengan bien claro, ¿sí? Existe una diferencia, colegas, entre estos tres temas, ¿sí? Entre el hablar, el conversar y el dialogar. Ojo, no son lo mismo, ¿sí? En un enfoque por competencias, nosotros tenemos que entender que hay cuestiones que van a diferir unas de otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el común de las personas puede ser que por decir, oye, oír con escuchar es lo mismo, te dirán, claro, yo oigo y también escucho, ¿no? A ver, quiero saber si ustedes me están siguiendo o no, y si pudieran escribirme al chat, los que pudieran escribirme, a ver, díganme, ¿ustedes me están oyendo o me están escuchando? A ver, vamos, por lo menos 3 de ustedes, díganme, ¿me están escuchando o me están oyendo? Ajá, la colega Mercedes me dice que me está escuchando. ¿Alguien más? Vamos, Américo, Rufino. Ajá, Amalia también dice que me está escuchando. Muy bien. ¿Alguien más? Uno más. Vamos. Pero basándonos en lo que ya nos indicaron las colegas, ustedes me están escuchando. Ojo, oír es pasivo, ¿no? Es como decir, para hablar, lo que siempre les ando diciendo, ¿no? Para saber hablar, primero hay que aprender a escuchar, ¿sí? Los padres, las personas mayores siempre nos han dicho, ¿no? Escucha, espérate, escucha primero antes de que hables. Hay varios pensamientos, hay memes que dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay que escuchar. No te mandes así nomás, primero escucha, dicen, ¿no? Escucha primero. Oír es, como les decía, es algo pasivo, ¿no? Oír es, pues es oír todo. En este momento, por ejemplo, yo estoy oyendo las gotas de la lluvia que están cayendo, estoy escuchando la bulla que hacen en la parte exterior de donde yo estoy en este momento, ¿no? Entonces, no estoy prestando atención a lo que está pasando ahí. Lo que estoy prestando atención es cuando hay el sonido, ¿no? Del chat para entrar a ver, ¿no? Entonces, cuando tú estás oyendo, ni siquiera estás prestando atención a quien te está hablando, ¿no? En cambio, en este caso, el escuchar sí es una actitud activa, ¿no? Es una actitud de voluntad, de interés, por lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, la escucha por eso siempre es activa.
porque trata de contactar con el sentido de las palabras y los sentimientos de los otros, ¿no? Entonces, el escuchar con el oír no es lo mismo, y lo mismo pasa con el hablar, el conversar. Por ejemplo, muchos de ustedes de repente ya se han aburrido de lo que yo estoy en este momento acá tertuleando solo, y dirán, ¿no? Oh, este pata está que habla y habla, ¿no? Habla y habla. Ya ni le entiendo. Ese habla, se vuelve un lenguaje intrascendente. O sea, cuando tú estás con alguien y dices, oye, con eso no me gusta ya ni conversar, porque se habla cada cosa, ya ni le escucho. Ese es el hablar. El hablar es producir una serie de sonidos, es producir una serie ¿cómo les digo? De parloteo, ¿no? De parloteo, ¿no? Es como un loro, habla, pero no hay un fondo en realidad de lo que se está refiriendo, ¿no? En cambio, el conversar, cuando decimos conversar con dialogar, también ahí hay una diferencia. Es que en este caso es por un tema de espontaneidad, ¿no? Una conversación es más, es espontánea y se va a ir construyendo mediante el intercambio que los interlocutores van a realizar, ¿no? O sea, pero saltan de un tema a otro tema. Y cuando te encuentras con tu amigo, ¿qué haces? Conversas, no dialogas. Conversas porque le estás hablando de una cosa. Oye, ¿sabes qué? Mira que el jugador de fútbol fulano de tal, mira que el político tal. Oye, me he enterado de que en el hospital también, ¿te acuerdas del pata que jugaba fútbol? Sí, ahora está en el hospital. Mira, este amigo que está en el hospital, mira, en el hospital tengo un familiar que está trabajando ahí, que también, mira, se ha contagiado, y pasas de un tema a otro tema, ¿no? Y estás hablando de fútbol, pasas al hospital, pasas después a la política. Eso es conversar, porque tiendes a saltar de un tema a otro tema. En cambio, el diálogo es más planificado. El diálogo obedece a un propósito definido, por el cual en este caso los interlocutores, ¿no? Profundizan en un solo tema, ¿no? ¿Sí o no? Cuando estás con alguien y dices, oye, ¿sí o no? A ver, vamos a hablar o vamos a dialogar sobre esa situación. Necesitamos dialogar. Ya, y te sientas y hablas sobre un tema, ¿no? Entonces, al hablar es porque en este caso hay un dialogar, inclusive actualmente lo utilizamos como un sinónimo de discurso, ¿no? Entonces, en este caso, en el diálogo, inclusive hay una verdadera escucha. Si en la conversación es verdad que hay empatía, porque hay mayor empatía y se expresa mayor empatía, porque la conversación es mucho más informal, es más entre dos personas. En el caso del diálogo, no es tanto así, ¿no? Había un filósofo, Fernando Schwartz, decía que el diálogo es la relación que se establece entre dos seres humanos que se comunican a partir de ser dos conciencias que investigan y buscan una verdad superior, decía así, Schwartz, ¿no? O sea, estamos ubicados en una sola línea. Entonces, en el diálogo no se obliga a nadie, se respeta la libertad del otro, es una cuestión más que tú puedes expresar las ideas de forma como una cuestión más formal, ¿no? Así es. Entonces, esa es la diferencia y es importante conocer esta diferencia entre lo que es dialogar, conversar y hablar. Ahora, la competencia, ¿qué cosas comprende esta competencia de la oralidad, ¿no? Y decíamos, hay textos orales, ¿no? Textos orales hay varios, hay diversos tipos de textos orales, ¿no? Tenemos la conversación, tenemos el diálogo, tenemos la entrevista, tenemos la discusión, tenemos los relatos, ¿no? Ya dijimos que la conversación de qué tipo es, el diálogo también ya dijimos a qué está referido, ¿no? Estas prácticas orales ya se dan pues de diferentes formas, ¿no? En temas de la vida cotidiana y también de la escuela, ¿no? En tu casa no haces una entrevista, en tu casa no haces un juicio, ¿no? Ahora, en tu casa
puedes hacer una rima, un trabalengua, pero son más trabajos de la escuela, ¿no? Entonces, esto es lo que comprende esta competencia, ¿no? Hay que entender que esa diversidad de estos textos orales se van a darse, ¿sí?, en variadas situaciones comunicativas. Y esas variadas situaciones comunicativas es lo que decíamos, ¿no? En la vida cotidiana hay formas de habla del hogar, hay formas de habla de la comunidad, ¿no? Los relatos, las canciones, las adivinanzas, ¿no? O sea, son cuestiones pues de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, de la escuela, la forma de habla en la escuela, tenemos pues ya un discurso más, de repente en este caso nosotros, un discurso pedagógico, ¿no? Discursos ante público. Entonces, cuando nosotros observamos esta variedad de textos orales, nosotros podemos darnos cuenta y decir, por ejemplo, ¿no? Oye, mira, para solucionar una cuestión o para conversar sobre un bien común, ¿cuál de estos textos orales utilizaremos? ¿El diálogo? Sí, puede ser. ¿La entrevista? No creo. ¿La discusión? Sí, porque podemos llegar a un debate, ¿no? ¿Los relatos? No creo, relatos no tanto. ¿Peticiones? Sí, ¿por qué? Porque si estamos pensando en un bien común, bueno, pues vamos a utilizar una petición, ¿no? ¿Promesas? Bueno, promesas le dejaremos para los políticos, pues, ¿no? Declaraciones, para el día domingo lo dejaremos, ¿no? Los juicios, las rimas, los trabalenguas igual, o sea, dependiendo de la situación comunicativa, dependiendo de en qué momento se va a desarrollarse la práctica oral, entonces se van a poder utilizar esta diversidad de textos orales, ¿sí? Muy bien, entonces, para comprender dentro de toda esta variedad de textos orales, es necesario comprender críticamente el texto oral. O sea, cuando alguien te está hablando, es necesario comprender eso, ¿no? Entonces, ahí es importante, ojo, no nos olvidemos que en esta diversidad de los textos orales, en nuestra vida diaria, ahora ya inclusive en cualquier zona rural, ya es muy común ya, que la interacción también se dé utilizando las TIC, ¿no? La radio, los teléfonos móviles, el internet, también. Entonces, para ser competentes oralmente, es necesario saber interactuar con diferentes estructuras textuales, ojo, con diferentes temáticas, con diferentes propósitos. Entonces, utilizando esta conversación, el diálogo, hasta cuando escuchamos un chiste, cuando participamos en un debate, en todas estas situaciones de comunicación oral, ¿sí?, va a ser importante poder ver de qué forma nosotros vamos a poder comprender de manera crítica, ¿sí?, estos textos orales. Y uno de ellos es cuando nosotros hacemos uso de la escucha activa. Muy bien, ustedes lo han indicado. Acá estoy observando en el chat. Por ejemplo, dice la colega Mercedes, dice, prestamos atención a los que hablan. Escuchar es prestar atención a lo que hablan. Eso es una escucha activa, ¿no? La escucha activa es importante por eso. Además también, colegas, es necesario para comprender estos textos la interpretación que se da, ¿no? O sea, para comprender críticamente una conversación o un diálogo, yo tengo que saber interpretar a lo que estamos conversando. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de estas vacunas que han venido, y de repente quien me va a hablar es un experto, entonces tengo que ir interpretando en función a los aprendizajes que yo tengo, ¿no? Ahora, por otro lado también, es importante desarrollar la reflexión a partir de esta comprensión de los textos orales, ¿no? O sea, yo tengo que ir conversando o viendo o analizando, adecuando a mis capacidades este texto oral en el cual se va a desenvolverse en una situación comunicativa X. No nos olvidemos de esta diapositiva que presentamos en algún momento, colegas. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que cuando se desarrollan las habilidades, las destrezas, cuando se van formando las actitudes, los valores, y este conjunto, este licuado, digamos así,
estas destrezas, habilidades, actitudes, van a surgir las capacidades. Este conjunto de capacidades van a desarrollarnos las competencias. Pues ya dijimos, ¿no? En este caso, las capacidades de la competencia de la oralidad, y esta competencia oral, más la competencia escrita, más la competencia de la lectura, van a permitir desarrollar en el individuo un competente comunicativo. En este caso, vamos a ver el perfil de egreso. Muy bien, ahora sí, retomamos a la pregunta inicial que dio pues todo este preámbulo para poder entrar a conversar acerca de toda esta parte temática, y entramos a la parte práctica, ¿no? Ahora dice, nuevamente releyendo la pregunta que habíamos hecho, decía, ¿no? Como parte de una sesión de aprendizaje, un docente planteó a los estudiantes de quinto grado la siguiente actividad. Muy bien, ya leímos, ya probablemente... A ver, hagamos lo siguiente, para hacerlo práctico esto. Ustedes me mandan solamente, ponen en el chat cuál es la respuesta, la A, la B o la C. ¿Ya? Para no perder tiempo, ustedes me dicen, profesor, para mí la respuesta de esta pregunta es la A, para mí la B, para mí la C. ¿De acuerdo? Entonces, vamos conversando, y a la par que ustedes me van dando la respuesta, yo les voy diciendo cuál puede ser la respuesta, pues, referente a este tema y por qué, cuál va a ser la razón. ¿De acuerdo? Eso va a ser nuestra tónica de trabajo. Les presento la pregunta y ustedes me mandan al chat, me mandan la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mientras yo voy a estar esperando a que ustedes muy gentilmente me lo envíen, yo les voy a mostrar lo siguiente. Probablemente ustedes observando, como ustedes son muy acuciosos, me dirán, profesor, pero ¿sabe qué? Esta pregunta no está relacionada a lo que usted nos ha dicho, a todo lo que ha venido hablando. Esta pregunta está relacionado al área de matemática. Y yo diré, claro, pero recuerden lo siguiente, ustedes saben que existe el método de Polya, las formas de cómo resolver problemas matemáticos, ¿y qué es lo primero que nos dicen? Lo primero que nos dicen, ¿acaso no es comprender el problema? Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Necesito leer. Entonces, cuando yo voy a releer esta pregunta, yo tengo que hacer lo siguiente. Ojo al guía, colegas. Recuerden, toda casuística parte de una situación. Situación, colegas. En este caso, ¿cuál es la situación? La que está con verde, que dice, como parte de una sesión de aprendizaje, una docente planteó a los estudiantes de quinto grado la siguiente actividad. Ese cuadro es lo que yo tengo que leer de forma detenida. Dice, este rectángulo representa 3/4 de una unidad. ¿Cómo será esta unidad? Grafícala. Entonces, hago un análisis de los siguientes pasos, ¿no? Dice, mientras los estudiantes realizan la actividad, ¿se referirá a alguna competencia? Yo creo que sí, porque si me dice actividad, ¿qué actividad están haciendo los estudiantes? Están graficando, están produciendo un texto. ¿Sí? ¿Qué más dice? La docente se acerca a un grupo y escucha el siguiente diálogo. Diálogo. ¿A qué competencia me direcciona esto? A la competencia de comunicación oral. Entonces, en ese diálogo dice que Rosa dice que es muy fácil, que hay que dividir el rectángulo en 4 partes iguales y sombrear solo 3 de esas partes. Elisa dice, no, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande porque este rectángulo es como 3 rectángulos pequeños y la unidad como 4. Juan dice, creo que Elisa tiene razón, la unidad debería ser más grande, pero la unidad tendría que ser 4 veces más que este rectángulo, más grande que este rectángulo. Y dice, ¿quién de los 3 evidencia
evidencia una adecuada comprensión. ¿De qué cosa? De esa situación que está arriba que dice leer. Entonces, yo para resolver esto, tengo que primero comprender qué cosa es lo que está pidiéndole la docente a estos estudiantes. Hasta ahora no veo todavía en el chat ninguna respuesta, así que yo voy a seguir avanzando y diré pues, a ver, leyendo, ¿qué dice? Este rectángulo. Ah, se refiere a ese rectangulito que está de color gris, oscuro. Este rectángulo, ¿qué cosa? ¿Qué más? Dice, representa, o sea, dice, este rectángulo es los 3/4 de una unidad. Entonces, abajo dice, ¿cómo será esta unidad? Y yo les pregunto, ¿ese rectángulo es la unidad? No, no es la unidad. No es la unidad. Por tanto, si no es la unidad, de por sí, la respuesta de Rosa me lleva a decir que no es la respuesta correcta. Elisa, ¿qué dice? No, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande, porque este rectángulo es como 3 rectángulos pequeños y la unidad como 4. Y Juan dice, creo que Elisa tiene razón, la unidad debería ser más grande, pero la unidad tendría que ser 4 veces más grande que este rectángulo, 4 veces más grande. Entonces, ¿quién se equivoca? Se equivoca también Juan. Por tanto, la respuesta en este caso será pues Elisa, ¿no? La B. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. La B, Elisa. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo no solamente es el área de matemática, sino estamos hablando de un tema de comprensión de una totalidad de lo que nos está presentando. Entonces, cobra real importancia conocer estas competencias, colegas. ¿Por qué? Porque así nos van a evaluar, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, la práctica integrada, la pedagogía integrada, donde dice que todas las áreas están relacionadas unas con otras. Muy bien, pasamos a ver la siguiente pregunta, que dice, el docente de primer grado busca promover la expresión oral de sus estudiantes de primer grado. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para conseguir este propósito? Plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos, pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas y trabalenguas aprendidos hasta el momento, proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, colegas, vamos, necesito que ustedes me den la respuesta, vamos. Vamos, a ver, vamos al chat. Y si no, prenden su micrófono. Mercedes dice la B. ¿Quién se une a Mercedes? Vamos. No creo que sea la única que esté a Mercedes al tanto. Vamos, colegas, vamos. Muy bien, Amalia te dice la B. A ver, veamos si es la B. Hagamos un análisis. Gracias, colegas Mercedes y colega Amalia. Vamos a ver. El análisis que vamos a hacer es de la siguiente forma, colegas. Primero, el docente, ¿qué es lo que busca? Promover la expresión oral. Está buscando promover la expresión oral. ¿Cuáles son sus acciones? Dice, la pregunta dice, es menos pertinente. Dice, menos pertinente. ¿Ya? Menos. Entonces, para eso yo voy a fijarme en las en los primeros verbos. En este caso van a ser mis
mis procesos cognitivos, y ahí voy a empezar por responderme. El primero será plantear, el segundo será pedir, el tercero será proponer. Ojo, plantear, pedir, proponer. Y está ahí con negro, está en negrita, le hemos resaltado. ¿Qué cosa van a plantear? Van a plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. ¿Ya? Va a plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de niños. B, pedir a los niños que todos los días practiquen. ¿Qué cosas? Canciones, poesías, rimas, trabalenguas, aprendidos hasta el momento. Proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta. Ahora, fíjense, estamos hablando de demandas cognitivas. Estamos hablando de que debemos pedir que el niño sea el constructor de sus aprendizajes. Si yo le planteo y le digo, a ver, elabora predicciones antes y durante la lectura de cuentos, esta acción va a hacer que el niño empiece a hablar de forma libre, abierta. Si yo le digo, propongo a los niños a que lleven al aula un juguete y les diga, este juguete me gusta. Me gusta porque este juguete me lo ha regalado mi tío, me lo ha traído en una caja, este juguete en la noche duerme conmigo, etc. O sea, está expresando también sus propios intereses. Pero si tú le dices, pide al niño que todos los días practiquen las canciones, le estás volviendo un estudiante repetitivo, mecánico. Por tanto, lo que ustedes han marcado es la respuesta correcta. Vale decir, la B. Felicitaciones a las colegas que respondieron acertadamente a esta pregunta. Vámonos por la siguiente pregunta. Dice, los estudiantes han ordenado sus puestos del mercado. La docente pide a cada grupo que sobre la base del observado en la visita, o sea, ha habido una visita, creen un diálogo entre un vendedor y un comprador. A continuación se les presenta la transcripción del diálogo presentado por uno de los grupos. Vendedor: venga, casera, lleve barato, baratito. ¿Qué quiere comprar? Estoy rematando las manzanas. La compradora dice, una mano de plátanos, por favor. El vendedor dice, dándole un racimo de 5 plátanos, tenga, caserita. En ese momento, varios estudiantes de otros grupos preguntan qué significa la frase mano de plátanos. Ante esta situación, la docente se propone orientar a estos estudiantes para que puedan deducir el significado de dicha frase. Yo voy leyendo y ustedes van respondiendo, colegas, al chat. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? Explicarles qué significa la frase una mano de plátanos, luego pedir que mencionen otras frases con sentido figurado que hayan escuchado, después preguntarles si en el diálogo presentado habían otras expresiones de este tipo. ¿Será eso? ¿O será pedir que uno dibuje lo que se imagina cuando oye la expresión una mano de plátanos? Luego colocar sus dibujos en la pizarra e indicarles que determinen lo que tienen en común sobre esa base. Preguntarles qué significa una mano de plátanos. C. Preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. Luego pedirles que expliquen la relación, qué relación existe entre esa cantidad de plátanos y una mano. Finalmente preguntarles por qué creen que se dice mano de plátanos. ¿Cuál de esas alternativas será la correcta? En este caso, ¿cuál será la más adecuada para lograr el propósito? A ver, vamos. Ya está. Ya tenemos una respuesta. Muy bien. Otra respuesta. Mientras van respondiendo, vamos analizando de la siguiente forma. Ya saben, la primera parte, situación.
¿ya? La situación dice que la docente pide a cada grupo, ¿sí? ¿Qué les está pidiendo? Que hagan un diálogo, que creen un diálogo. Eso es lo que les ha pedido. Y en la transcripción del diálogo, o sea, lo que ha ocurrido, ¿no? Ella está repitiendo, dice que hay una conversación entre un vendedor y la compradora. En ese momento, varios estudiantes preguntan qué significa, ¿sí? La frase mano de plátanos. Ojo, en este caso está haciendo una inferencia, ¿no es cierto? Inferencia, porque está preguntando qué significa. Ante esta situación, la docente se propone orientar a esos estudiantes para que puedan deducir el significado de dicha frase. Ahí está, ¿ve? Le está pidiendo que ellos deduzcan el significado de esta frase. Pero la pregunta dice, ojo, ojo, colegas, en la anterior decía, ¿cuál de las siguientes actividades es menos? Ahora acá dice, es más adecuada para este propósito. O sea, para que los niños puedan deducir el significado de mano de plátanos, de esa frase, ¿cuál es lo más adecuado? Algunos colegas nos han respondido que es la B. Vamos a analizar. Ya recuerden, dice explicarles, pedir, preguntarles. ¿Ya? Explicarles qué significa la frase una mano de plátanos. ¿Sí? La primera dice que está pidiendo que los estudiantes expliquen, ¿no? Que expliquen qué significa la frase una mano de plátanos. Luego, pedir que mencionen otras frases con sentido figurado, ¿no? Está pidiendo con sentido figurado, está pidiendo que respondan. Después preguntarles si en el diálogo presentado había otras expresiones de este tipo. Explicarles. Colegas, podemos explicar al estudiante, le podemos dar nosotros la respuesta. Si nos están pidiendo que el niño debe deducir el significado, y si tú le explicas, de por sí la respuesta A es nula. De por sí es nula, porque dice explicarles qué significa. El docente no puede explicar. Si ahí la idea es orientar al estudiante, ¿cómo le vas a dar la respuesta tú mismo? ¿Sí? Ahí estamos hablando de un tipo de retroalimentación equivocado, ¿no es cierto? Ahora el segundo dice, pedir que cada uno dibuje lo que se imagina cuando oye la expresión una mano de plátanos. Luego colocar sus dibujos en la pizarra e indicarles que determinen lo que tienen en común. Sobre esa base, preguntarles qué significa una mano de plátano. Ahí tenemos otro, indicarles. En la tercera dice, preguntarles, en la C, dice, preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. ¿Cuántos plátanos les dieron? Luego, pedirles que ellos expliquen qué relación existe entre esa cantidad de plátanos y una mano. Finalmente, preguntar por qué creen que se dice mano de plátanos. Entonces, al dialogar sobre esto, ustedes ya se habrán dado cuenta cuál es la respuesta, ¿verdad? Efectivamente, la C es la respuesta. ¿Por qué no las anteriores? Porque en ambos casos, en la A y en la B, estamos viendo que el maestro no está mediando el aprendizaje, sino él le está dando las respuestas, les está diciendo qué tienen que hacer para encontrar las respuestas de manera directa. En cambio, en la última, le pregunta, y le crea una problematización al estudiante y le pide que ellos expliquen esa relación que existe entre la cantidad de plátanos y su mano, ¿no? Entonces, ahí ellos van a poder ver, ¿no? Porque ahí dice, vendedor, dándole un racimo de 5 plátanos, Ah, le dio 5 plátanos. ¿Y en tu mano cuánto tienes? Tienes 5 dedos. ¿Hay alguna relación? Sí, los dedos con los plátanos, entonces por eso se dice mano de plátanos. ¿Se dan cuenta? Ahí está por eso la respuesta en la alternativa C. Seguimos. Acá.
Los estudiantes de quinto grado organizados en grupos están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil para entrevistarlo. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son 3 recomendaciones incluidas en dicha lista. La recomendación 1 dice que utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. La recomendación 2 dice que elaboren repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. La recomendación 3 dice que mantengan el contacto visual con el entrevistado cuando dé sus respuestas. ¿Cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? ¿La recomendación 1, la recomendación 2 o la recomendación 3? Eso es lo que nos pregunta. Hagamos el análisis de esta pregunta. Mientras ustedes, si desean, pueden ir enviando al chat vuestras respuestas. Los estudiantes del quinto grado, organizados en grupo, están elaborando un proyecto. ¿Qué están haciendo? Elaborando un proyecto. ¿Para qué? Para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En ese contexto, el contexto es el proyecto sobre prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este caso han invitado a un especialista. ¿Con qué intención? De entrevistarlo. ¿Sí? De entrevistarlo. Entonces, para ayudarlos a preparar, ojo ahí, para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado esta relación, ¿no? Esa relación de recomendaciones. ¿Sí? Y es lo que deben considerar en su desempeño como entrevistadores, dice, o sea, en la actuación del entrevistador, de este caso del niño, ¿no? Y dice la pregunta, ¿cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? Entonces, en las recomendaciones hemos puesto, utilicen, elaboren y mantengan, ahí están señalados. ¿Qué van a utilizar? Un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. ¿Qué van a elaborar? Repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado y mantengan el contacto visual con el entrevistado cuando dé respuestas. Si habla de un desarrollo de ideas, mantener el contacto visual con el entrevistado cuando dé respuestas sería la recomendación principal. ¿Estaría centrado principalmente en el desarrollo de las ideas? No, ¿no es cierto? Ahora, utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. Puede ser todo lo florero que quieras, pero no es ese el contexto. Ese no te va a ayudar a desarrollar las ideas. Y muy bien, algunos de los colegas ya nos han ido respondiendo. Dice, elaboren repreguntas. ¿Por qué? Porque la idea es profundizar en la respuesta del entrevistado. Prevención de desastres ante fenómenos naturales. ¿Cuál sería la mejor forma de prevenir los desastres si es que ocurriera un huaico? El señor dirá, bueno, tenemos que prepararnos en brigadas. Y estas brigadas pueden estar conformadas por, es una repregunta, y él va a ir entrevistando. Entonces, esa entrevista va a enriquecer las ideas en base a ese proyecto el cual están elaborando los estudiantes. Entonces, la respuesta en este caso tendría que ser la B. Muy bien a quienes han dado esa respuesta de esta forma. Sigamos. Ojo, cualquier pregunta, cualquier duda, inmediatamente ustedes intervienen, colegas. 5. Los estudiantes del cuarto grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación, se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. La enfermera dice, recuerden, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa